Vivo varias vidas en una. Esa es una oportunidad que me da el ser actor. Puedo ser el mismo de ayer o no. Puedo volver al mismo lugar y ver todo desde otro punto. ¿Dónde quedan las sensaciones? ¿Dónde viajan las emociones? Hay una instancia en donde las ideas se vuelven irreversibles e inevitables a la vez. Hay un punto preciso en donde todo cambia, para no volver a ser igual jamás. Hoy regreso a la parroquia Nuestra Señora de la Merced. En el capítulo anterior comencé a indagar en este edificio religioso. El más importante de la ciudad de Villa Mercedes. Su historia y su arquitectura lo posicionan en este lugar. Entender la importancia patrimonial de este sitio es una parte fundamental para crear los cimientos y comenzar a construir con memoria el futuro. Flor, ¿me puedes contar cómo te vinculaste con la parroquia? Bueno, a mí me sugieren para la empresa constructora que se le adjudica la obra hacer un informe sugiriendo trabajos de restauración. Por un lado era la construcción de la segunda torre y por otro lado era restaurar, llamémosle, y acompañar trabajos de mantenimiento del edificio y cómo hacerlos, porque en un edificio patrimonial no es lo mismo que intervenir cualquier otro edificio. ¿Cómo es eso? Restaurar e intervenir, digamos, porque fue restaurar e intervenir un espacio como este. Si nos basamos un poquito en este ejemplo, y particularmente en el concepto de restauración, es muy material. Claro. Entonces uno tiene que poder relevar visual y también muchas veces se releva con análisis, ¿sí? Que se llevan muestras a laboratorios y demás, sobre los materiales de cómo está construido el edificio, los ladrillos, los revoques, las terminaciones, muestras de molduras. Es todo un relevamiento que se hace para que la restauración y si hay cosas nuevas a realizar, respeten lo que hay. ¿Y te encontraste en ese relevamiento con qué materiales? Por ejemplo, el revoque mal llamado de fachada de similpiedra, que era un material con el que se hacía en la época, ¿sí? Similpiedra es como el revestimiento París, mármoles, molduras,
faltantes de molduras en la torre. En cuanto a lo patrimonial, ¿qué importancia tiene en una ciudad como Villa Mercedes una estructura como esta? Bueno, primero estamos en un edificio religioso. Claro, la entrada ya es muy fuerte. Que ya es muy fuerte, muy significativo y de identidad para un pueblo. Un edificio público, que también no es menor. Y bueno, este edificio tuvo su particularidad de que las intervenciones que se hicieron y hasta así mismo la construcción de la segunda torre fue a pedido de la gente. Entonces ahí también la gente cobra otro protagonismo mayor, ¿no? El edificio se considera como un espacio vivo, ¿no? Que va cambiando con el tiempo. Sí, por supuesto. Puede ser. Y encontraste muchas intervenciones o de distintas manos que intervinieron en este lugar, en ese estudio. Los edificios, y más que nada estos tan monumentales, tienen eso. Son tan grandes que se van haciendo en etapas. Algunos concluyen, otros no. Justamente eso, los edificios mutan y es parte de la historia del edificio. No es que por intervenir en el presente con algo deja de ser un edificio patrimonial histórico. Al contrario, para mí va cobrando más importancia dentro de su vida. Claro. Pero, digamos, en lo patrimonial generalmente la imagen es mantener lo primario, lo primero, la primera idea. Que se note, por ejemplo. Que se note. Que el original siga siendo el original. Bien. El imitar, por ejemplo, esto que estamos hablando del revestimiento símil piedra, peca muy de imitar justamente lo histórico. Claro. Entonces hay algo que te tiene que a vos demostrar que sigue estando el original y sigue estando lo nuevo. A nivel personal, digo, vos como arquitecta, ¿cómo es intervenir un espacio como esto? Digo, porque me imagino que una cosa es hacer un edificio nuevo y demás, y otra cosa es intervenir o poner mano en un edificio con tanta historia y con tanto valor social, digamos, con ese peso. ¿Cómo lo vivís eso? Y es hermoso poder, justamente esto que hablamos, son edificios vivos, entonces uno tiene que poderlos leer de tal forma para poderlos respetar y que el significado del edificio no se pierda, porque eso es para la gente, lo que el edificio le transmite a la gente. Si eso se perdió, el edificio para mí ya puede llegar a perder muchos valores. Mirá vos. Una de las obras más importantes para la historia de esta parroquia transcurrió recientemente. El sueño tan anhelado se hizo realidad. La construcción de la segunda torre fue un momento único para la comunidad de feligreses. Sebastián Carrari fue parte del equipo que llevó adelante esta ardua tarea. Sebastián, contame un poquito qué es lo que de cierta forma ahora te une a esta parroquia. ¿Qué trabajo hiciste acá? Se presentó una licitación pública en la provincia. Somos un estudio de arquitectura, una empresa también constructora. Y bueno, como desafío presentamos la licitación pública que se hizo en el año 2017. Primero, ¿esta empresa es de Villa Mercedes? Es de empresa de Villa Mercedes, local, totalmente bien, local. Los interesante. tres arquitectos éramos locales de Villa Mercedes. Y bueno, nos presentamos y la ganamos y empezamos el gran desafío de construir la torre nueva y la puesta en valor también de la parroquia, ¿no? Que también ¿La licitación era específicamente para qué? Era la torre, era la cubierta central, el mantenimiento interno, iluminación LED, todo LED, Claro. fachada exterior, revoque exterior parecido al que ya estaba, porque Claro, había un que símil. todo un lenguaje muy similar a lo existente. No quisimos cambiar nada, digamos, que sea muy moderno, sino siempre seguir el mismo lenguaje que existía en la iglesia, ¿no? Claro, como una puesta en valor del espacio. Cambio total de la cubierta de la nave central. Tenía muchas humedades, entonces se cambió totalmente. Era todo de madera y nosotros hicimos toda nueva de metal y de chapa.
experiencia anteriores tenían en cuanto a este tipo de trabajo? Patrimonio histórico, nada. ¿Y cómo es encarar eso? O sea, estudiamos. Nosotros cuando estudiamos en la facultad estudiamos historia, ¿no? Es un estilo neoclásico, ecléctico, porque tiene mezcla de algunos estilos, pero lo que abunda es el neoclasicismo, digamos, el clásico, más que nada romano, ¿no? Y bueno, estudiamos los lenguajes de eso y todos los detalles, o sea, todas las molduritas, todas digamos, las pilastras, por qué los nichos, si ven la fachada afuera tiene nichos y adentro están los santos empotrados, donde también es del lenguaje romano, ¿no? De lo clásico, bien clásico. ¿Cómo es, digamos, encarar? Tenés la primera torre, que es el ejemplo a seguir, a copiar. Digo, ¿cómo réplica. es la réplica? réplica? El pliego decía réplica, no decía parecido, Claro, igual. no, igual. Es réplica. Digo, me imagino que debe haber como molduras, hay un montón de elementos. Todo... ¿Cómo haces para eso, generar una réplica igual a esa? Primero que nada, la torre está fundada, o sea, la fundación, la estructura es totalmente independiente a lo que era existente. No se tocó, no se apoyó en nada. O sea, los cálculos nos daban, no verificaba, digamos, apoyar absolutamente nada y menos subir 14 o 15 metros para arriba. ¿Y dónde está apoyada? Tiene columnas hacia afuera, tiene columnas, fundaciones. En la vereda de los dos extremos sale una viga al medio y del medio se sube toda la torre. Todo metálico. Parece que está forrado todo con durlo, ¿no? Se ve. Se hace metálico porque bajas mucho, cuando haces metálico bajas mucho las secciones. O sea, si haces con hormigón armado, por ahí hay una sección enorme, claro. y cuando es metálico lo reducís a un 30%. Y después, ¿cómo haces, lo que te preguntaba recién, para replicar? Bueno, armamos dos torres de andamios de los dos lados, y en el medio, cuando íbamos subiendo nivel, pusimos un puente pasadizo atrás y adelante de la torre. Entonces el constructor, los contratistas, los chicos, iban y venían, y con manguera de nivel, tomaban nivel de una torre y la pasaban a la otra. Si ustedes lo ven, coincide todo, está perfecta la terminación, o sea, no hay un desnivel, es perfecto. ¿Y la cúpula? ¿Qué pasó con la cúpula? La cúpula, la cúpula en un momento el gobierno quería, arquitectura quería dejar la que estaba y hacerla parecida, réplica en el otro lado. Seguirla. Cuando vimos la que estaba, tenía hasta membrana, no se podía. Propusimos hacer las dos exactamente igual a la que estaba. La cúpula vieja era de chapa plegada y se hizo la misma chapa galvanizada, para que no tenga óxido, galvanizada. Aprovechando la tecnología. La tecnología nueva, pero con el mismo lenguaje, digamos. Entonces se hizo en un taller todo el plegado y se fue colocándola igual. Se colocó todo, se armó todo acá abajo, todo en el piso. Una vez que estuvo todo lista, se subió con una grúa y se empotró, digamos. Y esa cúpula que sacaron, la que quedó, está todavía visible, ¿no? Está en un museo de exhibición que se puede. Hay gente que la va a visitar, la van a ver. Además de la construcción de la segunda torre, se pensó en devolver a este edificio su fachada lateral. Esto ayudó a la integración con el urbanismo, otorgándole mayor presencia a esta esquina clásica de la ciudad. El arquitecto Diego Orlando estuvo a cargo de esta obra. Diego, ¿me puedes contar un poquito cómo fue la intervención que hicieron acá al costado de la iglesia? ¿Qué sería ese lugar? ¿Cómo lo podemos llamar? Bueno, o sea, estamos en la Plaza Pedernera
Aquí sería la plaza céntrica de la ciudad de Mercedes, no la fundacional. Claro. Y acá se encuentra, obviamente, yo creo que el edificio religioso más interesante que tiene la ciudad, que es la iglesia de la Merced. Con más historia, ¿no? Totalmente. Bueno, cuando el municipio de la ciudad de Villa Mercedes encara la obra del centro comercial a cielo abierto, que era un trabajo de adoquinado, intervención de la calle Pedernera, donde se encuentra obviamente apoyada la iglesia frente a la plaza. También se decide, obviamente, jerarquizar la iglesia y empezamos a estudiar de qué forma podríamos llegar a intervenirla, obviamente sin agredir obviamente el patrimonio, porque es uno de los los edificios patrimoniales más interesantes que tiene la ciudad. Entonces, bueno, queríamos incorporarla justamente a la intervención del centro comercial. ¿Por una cuestión de realzarla, como decías vos, específicamente, claro, o era otra idea? Claro, realzarla. Exactamente, realzarla. Como en general tenemos en las ciudades argentinas que las iglesias principales se encuentran frente a las plazas, entonces de alguna forma había que hacerla. Pero se encontraba el terreno de la iglesia, si bien se encontraba en una esquina, la esquina estaba ocupada con un edificio que tenía funciones de apoyo a la iglesia. Que pertenecía a la iglesia, perdón. Totalmente, pertenecía a la iglesia. Si bien tenía un trabajo estético similar, con un revoque similar a la iglesia, sabíamos que de alguna forma necesitábamos que la iglesia tomara un poco de aire y de espacio y que en cierta forma sea la protagonista de esa esquina. Principalmente porque la construcción que se había realizado posteriormente a la construcción inicial de la iglesia, bueno, tapaba todos los vitros que tenía, todas las ventanas que tenía la iglesia sobre el lado sur. Entonces impedía de que esa zona era muy oscura dentro del templo. Entonces, bueno, el principal beneficio que iba a tener hacia el edificio justamente era la iluminación. Se demuele la construcción, que no tenía un valor patrimonial elevado, y la iglesia recobra en cierta forma la imagen original de su construcción, porque teníamos toda una serie de antecedentes y fotos de que realmente esa esquina estaba liberada. Y se le incorporó espacialmente a la intervención del centro comercial y a la intervención de la plaza. Esta parroquia cuenta con colaboradores que desde hace años forman parte de esta familia. La fe es eso que está en cada uno, en un espacio donde no se puede dimensionar. Fanny, ¿me puedes contar tu relación con la parroquia? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Mi relación con la parroquia viene ya de familia, desde mis abuelos que celebraron en esta parroquia sus bodas de plata, porque si bien ellos se habían casado en San Luis, porque ellos vivían en Saladillo, después vinieron a vivir aquí a la ciudad, tuvieron su familia y por supuesto como buenos católicos hicieron que todas sus generaciones fueran practicantes. Por razón de trabajo, cuando mi papá se casa, se va. Provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, estuvo en varias partes, entonces nosotros fuimos naciendo, yo y mis hermanos, en distintos puntos. Pero en el año 81, nosotros los primeros hermanos, los 3 hermanos mayores, vinimos a vivir aquí, a Villa Mercedes. Y por supuesto, como vivimos en Barrio Pringles, 6 cuadras de la parroquia, era nuestra parroquia. En esa época estaba el padre, había otro sacerdote que no recuerdo bien su apellido, pero después con el que hice más relación fue con el padre Juan Micalici.
Y él me insistía que por ser del barrio tenía que abocarme a todas las tareas, todo lo que... Así. Bueno, estabas, digamos, claro, tan vinculada. Sí, y aprendí de él lo que él me decía, que la fe sin obras no es fe. Y desde ese momento me empecé a quedar más en esta parroquia. Y él me recalcaba, vos sos de aquí, vos tenés que estar aquí a hacer servicio. Llevándote a un plano un poquito más superficial, que lo espiritual, digo, vos que estás todo el tiempo en contacto con el edificio, digamos, con la historia de este lugar. Alguien que viene por primera vez a este espacio, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que prestar atención aquí en cuanto a la estructura? ¿A vos te parece lindo o llamativo? Que detenete a mirar esto del lugar que es especial. Y yo creo que más allá de la belleza arquitectónica, cuando alguien entra, me ha pasado estar afuera y ya sea por entrar a alguna ceremonia o por las actividades que tenemos, que así como me encontraron hoy, estábamos haciendo actividades, ya sea del grupo de misión o de caridad. Que viene un turista y te empieza a preguntar y te dice qué hermoso esto, qué hermoso. Bueno, la entrada es algo que te llama la atención, la luminosidad y sobre todo ese ver las columnas y con esa luminosidad al fondo del retablo, que es bellísimo, el altar. La gente siempre empieza a preguntar detalles de que si estos fueron los que entienden de arquitectura, que si siempre las columnas fueron así, si las arcadas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como yo no tengo conocimiento, llamo a alguien para que, pero de lo poco que sé, o preguntan qué es ese escudo que no lo vemos en todas partes, el escudo mercedario. Y lo que más les llama la atención después que han entrado, las imágenes que son bellísimas, muy antiguas, los vitrales, todo es bello, no podría decir que es más bello. Entonces la gente empieza a mirar como el turista, sea católico o no, y empieza a mirar arriba donde está el coro, dice, ¿y ese instrumento qué es? Claro, llama la atención porque esto es antiquísimo. Y bellísimo. Pero casi siempre es así como general la belleza de todo, desde los vitrales, y que algunos no se han podido recuperar en su totalidad, pero eran todos, cuando estaban todos muy, muy bellos. Creer es solo eso, es elegir el sí, es algo absolutista. Es un lado de la vida que decidimos ver. Todos creemos en algo. Hasta en el acto de negar algo estamos optando. Es una posibilidad. Siempre hay más de un camino. Es hora de volver a casa, porque siempre vuelvo. Hay momentos que quedaron flotando en mi cabeza. Me permitieron construir nuevas ideas que fluirán como el cauce del río. Porque solo es cuestión de dejarse llevar. Mm-hmm.